Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre Listos. Os habla Carlos Ongallo. Hoy, 20 de abril, la Iglesia celebra junto con otros muchos santos. Como siempre, cada día tiene pues un montón de santos a los que poder encomendarnos y poder pedirle al Señor por su intercesión que nos ayude, que nos proteja. Así que esta es la gloria de ser católicos, tener a tantos referentes que nos acercan al Señor. Bueno, dicho esto, no quiero enrollarme. Hoy, 20 de abril, la Iglesia celebra junto con otros muchos santos, como siempre, por cierto, a San Aniceto Papa. Sirio de nacimiento, fue el 11º Papa de la Iglesia, es decir, el 11º. Se dedicó a combatir herejías en el siglo II y murió en el 166, justo en la época del emperador romano Marco Aurelio, a quien muchos consideran el padre de los estoicos. Los estoicos ahora vuelven a estar de moda, libros sobre estoicismo, la fuerza física, los gimnasios, todo eso, ¿no? Como una especie de llevar una vida sana, una vida equilibrada, una vida moderada, una vida ética. Bueno, una vida un poco rollo, la verdad, porque Chesterton, entre otros muchos, critica el estoicismo porque dice que es una postura pesimista, orgullosa y carente de alegría, y la contrapone al entusiasmo y a la alegría cristiana, que se basa en la esperanza en Cristo. Por cierto, en obras como Ortodoxia, de la que ya hablamos la semana pasada, Chesterton argumenta que el estoico se refugia en su ego interior y acepta el mundo con resignación malhumorada en lugar de amarlo. Nosotros, como no somos estoicos, somos más bien del club de San Aniceto Papa. Vamos a empezar con fuerza y con ganas este programa número 12. Y hoy vamos a hablar de la abnegación. Atención, la abnegación, que es una de las 3 virtudes Scouts. Aunque tengo que decir que la abnegación aparece solo una vez en el libro Escultismo para muchachos, de nuestro fundador Robert Baden-Powell. ¿Qué pasa? ¿Que no es importante la abnegación? Pues sí, es una virtud, es una gran virtud, es una virtud excelsa, la de los grandes hombres, la de los que se ponen manos a la obra y se niegan a sí mismos para entregarse a una causa. Es decir, estamos ante una señora virtud. La abnegación, además, es el sacrificio voluntario, el sacrificio de la propia voluntad, de nuestros propios deseos y de nuestros propios intereses por amor a Dios o por amor a los demás. Entonces, ¿qué vamos a decir de la abnegación? Que vamos a estar toda esta hora juntos desgranando algún concepto que tenga que ver con la abnegación, que, por cierto, es 100% bíblica, 100% cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús llama a la abnegación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Por tanto, queridos exploradores de la vida, la abnegación es una virtud como la copa de un pino. Aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes que nos escuchan y nos envían de vez en cuando palabras de ánimo. Tenemos abierto un correo electrónico siemprelistos@radiomaria.es para ponerse en contacto con nosotros. Esto es, amigos, el programa de hoy de Siempre Listos. Comenzamos. Y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris o por los hilos de sol de mis cometas. Queridos exploradores, hoy, día de la abnegación, 20 de abril de 2026, tenemos con nosotros a una gran amiga del programa. Se trata de Rosa Rodríguez, que es religiosa, perteneciente a la Congregación de las Hijas de Cristo Rey, que, como muchos ya sabéis, es una institución dedicada especialmente a la educación y a la formación integral de los jóvenes, siguiendo el carisma fundado en el siglo XIX por el sacerdote don José Gras y Granollers. Rosa Rodríguez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos y toda la audiencia. Bueno, lo primero que he dicho, gracias por invitarme. Lo primero que he dicho es que eres una seguidora del programa y creo que es verdad, ¿no?
Por supuesto, me parece un programa muy dinámico, muy activo, muy variado y sí, cada 15 días ahí estoy fija a la escucha. Bueno, hay que decir también que Rosa asistió a la puesta de largo, al programa número 0 que tuvo lugar en nada menos que en el santuario de Santa María de Guadalupe, en Cáceres. Fue una de las personas que nos apoyó y que nos animó en este espacio, siempre listos, de Radio María. Pero de eso vamos a hablar después. Lo primero de todo, Rosa, cuéntanos qué haces en una localidad como Guadalupe durante los últimos años. Bueno, pues durante los últimos años estoy viviendo mi vida religiosa de un modo un poco peculiar porque también estoy atendiendo necesidades familiares que también, pues bueno, están contempladas dentro de nuestra misión y nuestras tareas, ¿no? La caridad, empezando también por los más cercanos, ¿no? Bueno, yo soy natural de Guadalupe y he recalado en Guadalupe por estos motivos. Y aquí intento estar abierta a todas las posibilidades que se me ofrecen pues desde el santuario, desde la parroquia, para colaborar en todo lo posible. Pues desde asociaciones, desde escribir en Revista Guadalupe, bueno, pues todo lo que se me va ofreciendo no rechazo nada. Bueno, porque además hay que decir que Rosa es una mujer muy culta, muy preparada, tiene un amplísimo bagaje humanista, además de licenciada en Filología Clásica, es licenciada en Teología por la Gregoriana, máster también por San Dámaso y que se dedica, como ella misma nos ha dicho, a innumerables causas también de índole cultural. Pero vamos a empezar por el principio, y el principio se llama vocación. Cuéntanos, Rosa, ¿en qué momento de tu vida sentiste con claridad la llamada a la vida religiosa? Bueno, pues fue al final, cuando estaba concluyendo la licenciatura, pero yo entiendo que esto es fruto de un abonado lento que viene desde la infancia, desde el ámbito educativo, porque yo también me he educado en colegios religiosos. Entonces este abonado, que una no se da cuenta, va preparando la tierra y cuando al Señor le viene bien, pues una descubre que hay algo que le invita a ir por un camino que no sabe por qué, pero que tiene que seguir por ahí. Los que estaban a mi alrededor me pedían razones, yo no sabía dar razones, pero sí sabía que había veracidad en eso que yo estaba viviendo, sintiendo, orando y también confrontando. Entonces, pues bueno, digamos que fue el último año de la licenciatura cuando se gestó ya de forma seria pues toda esta decisión, y al concluir la carrera pues fue cuando ya ingresé en el postulantado de las Hijas de Cristo Rey en Córdoba. Qué bien. Y además es una congregación que te viene que ni al pelo, porque es una educadora de los pies a la cabeza. Has dirigido también proyectos educativos en muchos colegios de toda España. ¿Qué tal esa época de directora de colegios? Cuéntanos, eso de ayudar a las jóvenes y a los jóvenes a crecer humanamente. Bueno, pues efectivamente somos una congregación eminentemente educadora, porque nuestro fundador, José Gras y Granollers, allá por el siglo XIX, tuvo claridad para detectar las carencias que había en la sociedad, sobre todo en la gente con menos posibilidades sociales y económicas, y sobre todo en las mujeres. Entonces él detectó que las chicas o las niñas pertenecientes a una clase social baja no tenían acceso a la educación, y por ahí se metió, porque entendía que cuando un niño era educada la familia y era educada la sociedad. Entonces, bueno, pues fue, digamos, la luz que se encendió para comenzar a abrir colegios. Él empezó por Andalucía y luego, bueno, pues estamos en África, América, otros países de Europa y bueno, a mí lógicamente me tocó y me ha tocado durante muchos años ser docente, y como tú dices también ser directora de colegios, ejercer ese papel de liderazgo con muchas personas a tu cargo, muchas personas que se dedican a la docencia. Y bueno, la pedagogía de nuestro fundador pues nos ha guiado siempre por caminos que nos llevaban a orientar bien. Él hablaba de la educación como una segunda creación. Dios Padre nos creó
pero necesitamos constantemente, porque somos bien y pecado, necesitamos constantemente ser recreados y la educación, pues digamos que es el elemento fundamental por el cual se ayuda al hombre a dar lo mejor de sí, como decimos ahora, ofrecer su mejor versión, ¿no? Y esto pues en un colegio católico se traduce en la educación del espíritu crítico para recibir a Jesucristo pues como razón de todo. Qué bien. Y qué intensidad, ¿no? Educación como segunda creación, que es una idea pues llena de sentido. Y ahora aterrizando en los últimos años en Guadalupe, que te has convertido, para mí los que te conocemos, en una pieza insustituible de la vida cultural de toda la comarca y de toda la provincia, iba a decir. Bueno. Cuéntanos, porque tengo que decirte que durante muchos años has sido redactora de las ediciones sucesivas de una revista que es centenaria, que es la revista Guadalupe, dirigida en la actualidad por Fray Vidal Rodríguez, a quien mandamos un gran abrazo, por supuesto, el guardián del monasterio, pero que sí me gustaría que nos hablaras de esa faceta de difusión de la revista Guadalupe durante tantísimos años. Bueno, pues mira, hace ahora como 10 años el padre Antonio Arévalo, que fue guardián aquí en Guadalupe, me ofreció la posibilidad de escribir en la revista. Y como te decía antes, pues a casi nada digo que no. Y digo que no, pues porque nosotras también como institución nacimos con una clara vocación periodística, porque nuestro fundador era periodista. Entonces, pues nosotros llevamos en nuestro ADN inculcado por él esta vocación propagandística, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Me ofreció el padre Antonio Arévalo, franciscano, esta posibilidad. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy, en cada número que sale de esta revista centenaria, como tú dices, pues ahí está un artículo de Rosa Rodríguez, un humilde artículo. Es una revista religiosa, espiritual, mariana, pero que también tiene una apertura hacia el ámbito histórico, artístico, otros temas de actualidad. Entonces, bueno, es una revista que yo creo que tiene un gran empuje formador, porque puede llegar a mucha gente y desde muchos temas, ¿no? Ahora mismo también se está escribiendo desde el tema de la ecología, la naturaleza, por esto de que Guadalupe está dentro de un geoparque de la UNESCO, y también está incluido un apartado de naturaleza. Y en la revista Guadalupe se encuentra todo. Cuando uno busca algo de la historia de Guadalupe, de 100 años para atrás, se encuentra en esa revista. Y esta revista pues no se puede dejar de editar, porque es un tesoro. La hemeroteca la tenemos en ella, pero vamos, completa. Y porque los franciscanos están en Guadalupe tras la desamortización y tras la exclaustración de los jerónimos. Los franciscanos llevan nada menos que desde 1908, ¿no?, rigiendo el monasterio y, sí. Y con una excelsa, iba a decir, labor pastoral, ¿no?, durante estos 120 años casi. Rosa, además de participar como jurado en distintos certámenes literarios, además de hacer muchas actividades vinculadas, por supuesto, al monasterio, a la parroquia, a la catequesis, etcétera, ahora tienes una nueva responsabilidad, que es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Damas de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuéntanos qué es la asociación y, concretamente, qué misiones hace tan interesantes. Guadalupe, pues ya sabemos que es un foco de fe, un lugar donde el peso de tantos cientos de años, el peso de la tradición y el amor a la Virgen, pues forman lo que a mí me gusta decir una masa de fe que toca a quien llega a estos lugares, donde la Señora pues es centro de irradiación de la fe en este Jesús que estamos celebrando en estos días, ¿no?, este Jesús pascual. Hay muchas personas que siguen nutridas, pero muchas, y lo vemos cada día cuando nos acercamos al santuario, porque la gente habla, cuenta sus experiencias, sus vivencias, siguen nutridas de aquello que les enseñaron sus padres, sus abuelos cuando venían a ver a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe, al ser, como decía, foco de irradiación de la devoción a la Virgen desde siempre, pues
se ha preocupado por sistematizar de algún modo esta devoción a la Virgen. Y ya hace más de 100 años se creó una asociación de caballeros de Santa María de Guadalupe y hace 50 años se creó una asociación de damas de Santa María de Guadalupe. Su finalidad, pues fundamentalmente propagar la fe y devoción en la Virgen a través del bendito icono de Nuestra Señora de Guadalupe. Tratamos de que esta asociación sea vehículo de atracción a la Santa Iglesia y un modo de acercar la fe y la formación cristiana a las nuevas generaciones. Tarea que es arduo, complicada, pero bueno, ahí estamos y estamos buscando también nuevos cauces. Pero esta asociación tiene otro matiz, que es el matiz de la hospitalidad, de la acogida. Guadalupe siempre ha sido centro de acogida de peregrinos. Entonces, esta asociación, digamos que ha cogido un poco el relevo de los siglos, de los jerónimos, y humildemente pues ha tratado desde 1977 de acoger a los peregrinos, de curar heridas, lavar pies, bueno, pues todo lo que hace una persona cuando acoge a alguien en su casa, alguien que llega con necesidades de distintos tipos, ¿no? Aparte de las necesidades espirituales, el hablar de su experiencia, el hablar de lo que ha vivido en el camino, de las gracias que ha recibido de la Virgen, pues aparte de eso, pues como decía, lavar pies, curar pies, bueno, todas las necesidades que puedan presentar y que nosotros podamos atender. Pues bien, esta asociación también se dedica a eso, digamos que es su parte de compromiso y su parte de entrega. Y bueno, ahí estamos, una junta directiva nueva que aún no está corroborada por la archidiócesis de Toledo, pero bueno, ya estamos haciendo pues nuestros pequeños proyectos para el futuro y para celebrar los 50 años que son, Dios mediante, el próximo año. Pues Rosa Rodríguez, te voy a tener que pedir un favor, y es que vuelvas a estas ondas y a estos micrófonos dentro de unos meses cuando comencemos el gran jubileo guadalupense que se está gestando, si quieres y te apetece. Por supuesto, volveré con la presidenta de las damas, si te parece bien, con Rocío Vázquez, y bueno, y un poco contaremos pues todos los eventos que se aproximan en Guadalupe, que no es solo el Año Santo, el gran Año Santo que comenzará el 30 de septiembre, sino que dentro de 2 años celebraremos el centenario de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe con Alfonso XIII, que vino a la coronación, y el cardenal Segura, delegado del Papa Pío XI. Eso lo celebraremos en 1928. Entonces, Guadalupe se está preparando para muchísimos eventos de gran calado y de gran entidad. Qué bien. Pues Rosa, muchísimas gracias. Aquí tienes tus micros, tus ondas, y aquí tienes a todo el equipo de Radio María embelesado cada vez que te diriges a nosotros para tantas cosas como hacemos juntos. Bueno, vosotros también me embelesáis a mí con vuestros programas porque son, como decía al principio, muy dinámicos, muy prácticos, porque con esos tips de Julia, la verdad que yo me quedo embobada. Y bueno, pues las entrevistas que hacéis, esto, la verdad que es muy interesante y muy variado. Así que gracias por haberme invitado a formar parte de este programa de Siempre Listos, y hasta que vosotros queráis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos. Alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible en la vida. Posible la vida, es posible la vida.
Cuando decimos que el scout es trabajador y austero, cuidadoso del bien ajeno, estamos diciendo que antepone siempre los intereses de los demás a los suyos propios. Y eso nos lo va a explicar hoy en el Rincón de Pensar nuestra querida super scout Julia Bonilla. Hola. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy completita. Bueno, ¿y cómo te está sentando esa primavera? Pues muy bien, ya que sale solecito y hace mejor tiempo, genial. Si es que la gente oye la palabra primavera y enseguida sonríe. Debíamos haberlo pensado cuando hablábamos de la alegría hace 15 días. Sí. Bueno, cuéntanos hoy. Bueno, hoy vengo a contaros que, vivimos en un mundo donde muchas veces todo gira alrededor de uno mismo. Lo que quiero, lo que necesito, lo que me apetece. Pero hay un valor que va justo en la dirección contraria. Y esto es la abnegación. Uy, porque claro, no todos los valores van a favor de la corriente, si no, no serían valores. Así que muy buen matiz, ahí bien tirado, ¿eh? Muy bien. La abnegación es aprender a pensar en los demás antes que en uno mismo. Es saber renunciar a algo propio para ayudar o servir a los demás. Servir a los demás. Pero claro, para servir tienes que dejar a un lado tu querer servirte a ti mismo, ¿no? Eso es, y no porque nos obliguen, sino porque entendemos que el bien de los demás también es importante, incluso a veces más importante que nuestro propio bien. Qué interesante, pues vamos allá. El primer tip es pensar primero en el otro, es obvio. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto ayuda a alguien más? ¿Puedo hacer algo para facilitarle la vida a otra persona? ¿Qué puedo hacer para facilitar la vida a los demás? Segundo tip, ayuda aunque no te toque. Recoger algo que el otro dejó por el medio, echar una mano en casa cuando nadie te lo pide, colaborar sin que alguien te lo diga. La abnegación empieza por estos pequeños gestos. Sí, ese malentendido concepto de justicia. Como ya lo he hecho yo, ahora que lo haga otro. Hombre, echa una manita si puedes. Venga. El tercer tip es aprender a compartir. A compartir tiempo, atención, también cosas materiales. Compartir nos enseña que no todo es mío. Porque no somos islas. No conozco yo ninguna sociedad en donde cada individuo se autoabastezca y no necesita a nadie. Eso es una utopía, una quimera. Necesitamos de los demás. El cuarto tip es renunciar a algo por el bien de otro. Ceder el turno, dejar que el otro elija primero, dedicar tiempo a alguien que lo necesita. A veces el amor se demuestra así. Y eso se llama, con una palabrota que cada vez se oye menos, que es sacrificio. Sacrificio, que es hacer sagrado la renuncia en pos de un bien superior. Así que si nos sacrificamos por los demás, nos estamos santificando. Queridos amigos, no se os olvide. El quinto tip, que ya hemos hablado alguna vez de esto, es hacer el bien sin buscar reconocimiento, porque la abnegación no busca el aplauso de otro. Muchas veces de las mejores acciones son las que nadie ve. Y qué peligroso y qué contradictorio este mundo de las redes sociales, de los influencers, de Instagram y de todos los medios en donde parece que muchas veces estamos buscando que nos den me gusta y que se liberen nuestras endorfinas de la felicidad cada vez que nos dan un like. El sexto tip es recuerda que servir nos hace crecer. Cuando ayudamos a otros no perdemos nada, al contrario, estamos creciendo por dentro. Qué bien. Desde lo más pequeño, como puede ser ayudarte en la mesa si tienes algún tipo de discapacidad o alguna lesión. Así que este es mi rincón de pensar de hoy, que la verdadera grandeza no está en pensar siempre en uno mismo, sino en aprender a darse a los demás. Qué bien, qué suerte tenemos contigo, Julia. Cada día un forma de mini consejos, mini tips. Porque tip en inglés es truco, ¿no? ¿O es... Sí, un pequeño truco. Pequeño truquito. Bueno, pues nada, eres la reina maga de los tips. Buenas tardes, Julia, gracias. Buenas tardes, adiós a vosotros.
y volvemos a nuestra sección Conciencia Scout, de la mano y de la guía siempre sabia del doctor José Manuel Fuentes. Don José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, trabajando. Pues te vamos a hacer trabajar hoy, no te creas. Venga, vamos a ver. Hoy queremos hablar de la ciencia de la mochila, que es un término que vamos a registrar en este programa. Me parece potentísimo, ¿eh? Por supuesto. Y no queríamos hoy hablar de algo concreto, sino que vamos a mirar dentro de nuestro equipo de acampada y vamos a ver en esas rutas de senderismo, en ese día a día como scouts, como exploradores, qué necesitamos para tener ojos de científico. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué esa chaqueta tan fina os mantiene calientes o por qué el agua tarda una eternidad en hervir cuando estáis ahí arriba en el monte, en la montaña o incluso en la playa? Bueno, pues la naturaleza es un laboratorio gigante, es la obra de Dios y hoy vamos a descifrar sus reglas para que nuestra próxima aventura sea mucho más inteligente. Pues lo vamos a llamar los 5 porqués, por ejemplo, y de esta manera, pues a lo mejor en programas sucesivos pues podemos hacer programas de este tipo, es decir, no sobre un tema concreto, sino sobre 5 respuestas a 5 preguntas que nos podamos plantear. Pues aquí tenemos para hoy unos porqués que son realmente estremecedores, porque muchas veces no sabíamos si esto era así. ¿Por qué, José Manuel, se dice que el algodón es el enemigo del montañista? Bien, pues por la estructura molecular que tienen las fibras de algodón. El algodón, como todos sabemos, es muy hidrófilo, es decir, es capaz de captar muchísima agua. Es decir, es capaz de absorber hasta cerca de 30 veces su peso en agua. Cuando nos mojamos, sea por el sudor o sea por la lluvia, una prenda de algodón, lo que va a hacer es que va a saturar completamente las capas aislantes de aire que pueda tener. ¿Qué sucede? Que el calor de nuestro cuerpo se va a conducir a través de esas capas de agua, de esa capa de agua en las fibras de algodón, y lo va a hacer hasta del orden de 25 veces más rápido que si la fibra estuviera seca. De esta manera, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a perder calor por convección a través de esa fibra de algodón húmeda. Por lo tanto, hipotermia. Nos vamos a pillar un buen resfriado. Y además te lo puedo asegurar, porque hace exactamente 1 mes y medio que nuestro grupo Scout estuvo en la Sierra de Béjar, en la Covatilla, un sitio formidable para deportes de nieve. Aquellos que llevaban una camiseta de algodón con el sudor, luego tosiendo, constipados, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, es así. Por eso el algodón son mucho mejores prendas de microfibra que puedan no se empapen y puedan hacer que perdamos menos calor por convección. Bueno, eso de que es hidrófilo has dicho, ¿no? Hidrófilo significa que capta mucha agua, tiene mucha afinidad por captar agua. Por eso cuesta tanto meter camisetas de algodón en la lavadora y que luego salgan igual de mojadas, porque es que el centrifugado no tenía la fuerza suficiente al pesar tanto esas camisetas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues menuda respuesta. Vamos con el segundo porqué. ¿Por qué realmente funciona el sistema de 3 capas que todos conocemos o que todos deberíamos conocer, o es solo marketing? No, que va, en absoluto, es ciencia. Tenemos prendas de 3 capas, las famosas que aunque a pesar de ser muy finas, pues nos aíslan muy bien de la temperatura exterior. ¿Por qué? Por la primera capa, la que está más cerca de nuestro cuerpo, es la que se encarga de evacuar el sudor. La segunda capa es una cámara de aire, que lo que nos va a permitir actuar como aislante térmico. Y en tercer lugar tenemos la capa exterior, que es normalmente la que es impermeable, la que nos protege del viento, la que nos protege del agua. De tal manera que, por lo tanto, no es realmente la prenda la que genera calor, sino que esa prenda lo que nos permite es preservar nuestro calor interior. Por lo tanto, en definitiva, lo que sentimos es la sensación de confort y no sentimos el frío del exterior. Entonces, podemos ir a cualquier tienda y antes de comprarnos un abrigo o una prenda pues para el campo, para salir a pasear, todos los exploradores que nos escucháis y salir a dar un paseíto ahora en entretiempo, que pueden llegar los resfriados, ojo, que todavía hasta el 40 de mayo no te quites el sayo y hoy estamos solamente a día 20 de abril. Entonces, cuando salgamos a comprar una prenda, tenemos que tener en cuenta estas 3 capas. Desde luego, cuando vamos a someternos sobre todo a climas un poco más rigurosos, es decir, a situaciones de más frío, por ejemplo, o situaciones de lluvia. Evidentemente, tener una prenda de este tipo pues nos va a garantizar pues mantener nuestro propio calor corporal. Seguimos, José Manuel.
¿Por qué los huevos tardan más en cocerse en la cima de una montaña? Pues mira, también es cuestión puramente de física, es por la presión atmosférica. Obviamente, a medida que vamos ascendiendo en metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Eso hace que el punto de ebullición del agua varíe. Por ejemplo, a unos 3.000 metros de altitud, el agua puede ebullir ebulle a 90 grados centígrados en lugar de a 100 grados centígrados. ¿Qué sucede? Sí, ebulle antes, pero claro, la capacidad que tiene, calorífica que tiene, es menor, está menos caliente. Por lo tanto, las proteínas del huevo tardan más en desnaturalizarse y por lo tanto tarda, digamos, más en cocinarse ese alimento. Qué interesante, o sea que hay que tener paciencia cuando uno está arriba. Exactamente, y bueno, de andar un día arriba por la montaña, ya otro día hablaré un poco sobre la presión de oxígeno y cómo nos tenemos que habituar a esos cambios de oxígeno, pero no hoy. Pues nos estás dejando anonadados, como se dice, con toda esta ciencia práctica del caminar y del vivir y del estar en la naturaleza. Vamos con nuestro cuarto ¿por qué? ¿Cómo sabe mi filtro de agua portátil, cuando estoy en el campo y necesito filtrar agua para poder beber, qué es una bacteria y qué es agua limpia? Bien, no es que el filtro sea inteligente, que para eso ya tenemos ahora mismo demasiadas inteligencias artificiales. No, es una cuestión puramente, sencillamente, en este caso, de tamaño. Los filtros tienen, vamos a imaginarnos como un colador, ¿vale? Entonces tenemos, ese colador tiene, esa redecilla de colador tiene un diámetro determinado. Pues bien, esos filtros normalmente que utilizamos para potabilizar agua, tienen un tamaño de aproximadamente 0,1 micras, mientras que el tamaño de una bacteria, por ejemplo, siempre es superior, oscila entre 0,5 y 1 micra. Sencillamente no pasan. Por lo tanto, al no pasar, tenemos un agua razonablemente potabilizada, razonablemente libre de bacterias. Obviamente siempre es mucho más conveniente, si disponemos de métodos químicos, pastillas de potabilización, pues utilizarlo como herramienta complementaria, pero un filtro es una herramienta ya bastante interesante para quitarnos, como diríamos, lo más gordo. Algún día tendríamos que hablar específicamente de los filtros potabilizadores, si te parece. Perfecto. Y vamos con el último, ¿por qué? ¿Por qué? Atención, queridos exploradores, queridos oyentes que nos estáis escuchando. Atención con este. ¿Por qué las quemaduras solares son más peligrosas en la nieve que en el campo, por ejemplo? Pues porque nos quemamos dos veces. Es el denominado efecto albedo. Tenemos que el color blanco de todos los colores de la naturaleza es aquel que tiene una capacidad mayor de reflejar todas las longitudes de onda que emite el sol. Reflejar. Estamos hablando de reflejar, por lo tanto, si estamos en la nieve, estamos recibiendo el sol directamente y lo estamos recibiendo indirectamente también del reflejo que tenemos de la nieve. Por lo tanto, en comparación, por ejemplo, andar por el campo, la diferencia puede estar en un 70% de radiación ultravioleta que vamos a recibir más en un entorno nevado que en un entorno, por ejemplo, en verano en cualquier punto, en cualquier campo, en la montaña o donde sea, siempre y cuando no haya nieve. Esto es muy importante. Cuando vamos a la nieve tenemos que tener muchísimo más cuidado con el tema siempre de protección de los ojos, con gafas, tenemos que tener muchísimo más cuidado con las protecciones solares o bien con las protecciones labiales, porque estamos recibiendo una intensidad de iluminación mucho mayor. Esto, me imagino que todos los oyentes lo habrán oído alguna vez. En verano, ¿qué nos recomienda siempre ponernos? Ropas claras, blancas. Y evitar lo oscuro. ¿Por qué? Porque el negro, a diferencia del blanco, absorbe de una manera muy importante la mayor parte de las longitudes de onda que emite el sol. Por lo tanto, recibimos más cantidad de calor. De el blanco nos lo refleja, por eso sentimos más fresco con prendas claras que con prendas oscuras en verano. Esto lo aplicamos a la nieve y las quemaduras, pues sencillamente estamos recibiendo la radiación en nuestra cara, en nuestros ojos, en nuestros labios. José Manuel, muchísimas gracias por este dinamismo, por esta suma de conocimientos prácticos de la vida, y me vas a permitir que te haga un último por qué. ¿Por qué no te quieres venir con todo el equipo de Siempre Listos a tomar un refresco cuando acabe el programa? Me hubiera que tomar un refresco, por supuesto, faltaría más. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias. Run, run,
No sé qué pasa hoy, que todos nuestros colaboradores están innovando dentro de sus propias secciones, así que estamos encantados. Y esta sección no podemos olvidar que es con la que empezó el programa Siempre Listos, que es Trucos Scouts, con Julio Herrera. Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Con qué nos vas a sorprender esta tarde? Pues hoy vamos a hablar de el sexto sentido. ¡Qué miedo! No, el sexto sentido no tiene nada que ver con un sentido que nadie, yo por lo menos no conozco a nadie que haya visto fantasmas. O sea que no va de terror la cosa. No, va de un sentido que yo tengo claro que el hombre tiene, pero que hemos perdido al cabo del tiempo por la forma en que vivimos, por la sociedad y porque no necesitamos esa técnica o esa cualidad en el día a día. Empecemos entonces. Que es la orientación. Claro. Hay... O sea, espera. Gusto, tacto, olfato, oído, vista y orientación. Y orientación, exactamente. Si a una persona le dice ¿por qué los animales saben volar del norte a sur y no pierden nunca el camino? Se imagina porque ahí tienen un sentido incorporado. Yo tengo claro que el hombre también lo tenía y lo tiene. Lo que pasa que es un sentido que hoy en día en nuestro día a día en la sociedad no nos hace falta. Entonces lo hemos ido perdiendo. Eso ya está demostrado que estos animales, lo que decimos las palomas, las ballenas, muchos animales migratorios y la mayor parte de los animales, porque tienen siempre creencias dependiendo de dónde esté el alimento o la temperatura mejores para vivir, tienen una proteína, y se ha encontrado en la mosca de la fruta, una proteína que son capaces de detectar el campo magnético de la Tierra y es con lo que se orientan. Nosotros nos aprendimos a orientarnos con una cosa que se llama brújula. En China, ahí descubrieron que había una propiedad magnética de un mineral que se orientaba siempre en una misma dirección, y eso se utilizó para la orientación, lógicamente. Entonces, ¿en qué consistirá ese sexto sentido? ¿Se puede utilizar así, en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando te levantas? El sexto sentido consiste en que desde pequeñito deberíamos enseñar a los niños que el sol sale por el este y se pone por el oeste. No siempre es exacto, pero siempre sale por el este, más o menos, y se pone por el oeste. Que si yo pongo la mano derecha orientada al este, estoy mirando con mi cara al norte y al sur con mi espalda. Qué fácil, parece. Y que a mediodía, cuando es mediodía solar, es decir, con la luz del sol, la sombra mía está orientada al norte. Entonces, son cosas que la gente que convive en la naturaleza y necesita eso para vivir en la naturaleza va aprendiendo, ¿no? Igual que saben que el agua siempre circula en la parte más baja de un terreno y termina en el mar. O que si tú ves volar, estás en medio de un mar y ves volar un pájaro, ese pájaro va en dirección de la Tierra. Qué bien. Hay ciertos indicios que nos orientan dentro del territorio. Esa bellísima estampa de la paloma acercándose al arca de Noé, que portaba un pequeño ramo de olivo desde la tierra, tras el diluvio. De hecho, Noé soltó una paloma porque sabía que iba a buscar tierra. Y entonces la paloma cuando vino con el ramo de olivo, dijo, hay que seguir a la paloma para llegar a tierra. Muy bien. Bueno, pues es algo que deberíamos enseñar a los niños desde pequeño, que saber ubicarse. Y de hecho, por ejemplo, en los países anglosajones es muy, muy normal, por cómo tienen distribuido las ciudades, sobre todo en las ciudades nuevas de Estados Unidos, que siempre hablan en las películas y dice, va a dirección norte, no sé qué. Y yo digo, pues aquí en estas ciudades nosotros nos perderíamos porque las calles no están orientadas nunca norte-sur, como por ejemplo como hacían los romanos. Los romanos se orientaban con dos vías principales y después ya a partir de ahí desarrollaban la ciudad, ¿no? Pues eso es interesante que vayan adquiriendo nuestros chavales, ¿no? Mira si es interesante que los primeros cartógrafos son de hace más de 5.000 años, que nacieron con los sumerios. Es decir, los sumerios son los que empezaron a plasmar el terreno que tenían alrededor en planos. Y nosotros hemos ido desarrollando eso, ¿no? Entonces ahora está en la cartografía, que es una cosa que debemos enseñar a nuestros niños scout, a saber manejar un mapa y saber tener ese pensamiento abstracto de sacar algo viendo la realidad en ese mapa, ¿no? Y quería hablar precisamente de eso, ¿no? Uno de los problemas que ha existido siempre en el tema de la cartografía es plasmar una cosa redonda con volumen, que es la Tierra, en un plano.
cuando hacíamos pretecnología o matemáticas que nos hacían hacer figuritas, siempre hacíamos todas las figuritas menos una cosa, la esfera. La esfera es muy difícil, porque sabes hacer gajitos y nunca lo vas a dejar redondo. Entonces, para conseguir plasmar algo con volumen redondo en un plano, hay que hacer trampas. Entonces hubo un señor, Mercator, un flamenco, que hizo trampas. Entonces, el planisferio que nosotros vemos, que nos presentan, vemos siempre países muy grandes como son Rusia, Canadá, Estados Unidos, la Antártida es enorme, y es sencillamente porque para poder representar en un plano lo que hizo fue hacer mucho más grande los países cercanos a los polos o los terrenos más cercanos a los polos, y los países cerca del Ecuador los redujo de tamaño. Y entonces creemos que África es pequeña. África es mucho más grande que lo que vemos. Y Rusia es más pequeña, igual que Canadá, aunque son países también muy grandes. Pero bueno, es la única forma de representar un plano. Y eso es un poco para poder tener una representación de la realidad en 2 dimensiones. Y a partir de eso, pues ya empezamos a orientarnos los hombres, ¿no? Entonces, cuando cojamos un mapa, siempre veremos que alrededor del mapa hay una serie de números, unos números que están más al interior del mapa, que son las coordenadas geográficas, que está basado en un sistema sexagesimal, es decir, 360 grados a partir del meridiano de Greenwich, a 180 grados hasta el antimeridiano por la parte este, o 180 grados hasta al otro lado por la parte oeste. Y después latitud norte y latitud sur. Y con eso ya empezamos a orientarnos. Y después hay unas coordenadas que se llaman UTM, Universal Transversal Mercator, en honor a Mercator, que es como jugar a los barquitos. Lo que hacen es dividir el planisferio en 60 usos. Esos usos tienen 6 grados, es decir, 360 grados. Y lo que hacen entonces es jugar a los barquitos. Tú pondrías tu posición en el uso ese, y después en las franjas norte-sur, desde el Ecuador hacia el norte y del Ecuador hacia el sur, pondrías también la posición. Entonces tendrías la localización exacta de dónde estás en el mapa. Esa sería la UTM. Eso sería la UTM, que es lo que se está utilizando más, porque entre otras cosas es mucho más comprensible que hablar en grados, minutos y segundos para las personas. Jugar a los barquitos todos sabemos, es muy sencillo. Julio, pues qué maravilla. Parece que no, pero todo está plasmado en un mapa. Existen los mapas del metro, los mapas de la ciudad, los mapas incluso de los mapas conceptuales. Así que el aprender a manejar un mapa cuando uno es pequeño creo que puede ser interesante para eso, ¿no? Porque además te da un pensamiento abstracto para poderte manejar, ¿no? Y desarrollar un poco tu mente, no simplemente esperar que alguien te diga dónde tienes que ir, sino que verlo, orientarte con el mapa, orientar el mapa y ya saber decir tengo que ir por ahí, por aquí. Hay gente que se pierde en su propio cuarto de baño, que no seamos de ellos. Pues a lo mejor si tuviera azulejos numerados, 1, 2, 3, quizás se fuera más. O la dirección norte, la dirección sur. Bueno, sí. Julio, oye, sorpréndenos y dinos con qué nos vas a ilustrar dentro de 15 días. Pues dentro de 15 días seguiremos ampliando el tema de la orientación y hablaremos de orientación ya de una forma un poco más práctica, como manejo de brújulas, manejo de los mapas, para que la gente pues vaya cogiendo el gustillo, que muchas veces, como es un poco abstracto el tema, la gente no se lanza a ello. Fantástico. Todo lo que sea huir de las pantallas nos encanta y que nuestros chicos lleven una vida sana. Exactamente. Sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Carlos, un abrazo a todos. Hace unas semanas, en Salamanca, fallecía el sacerdote don Antonio Matilla, un referente pastoral a los 77 años de edad que ha dejado un legado impresionante en el mundo scout. Y queremos rendirle de una manera sencilla pues un pequeño homenaje
a su memoria y rezar por su alma. Antonio Matilla, Consiliario Nacional de los Scouts Católicos de España, que falleció el 24 de marzo en Salamanca. Una mano tiende, pronta al recordar, tus obras son tu meta. Y para recordar la figura de nuestro querido Antonio, tenemos con nosotros en esta tarde a Elías Pi. Elías Pi es una de las figuras más conocidas del escultismo católico español. Durante muchos años ha tenido responsabilidades tanto en la directiva, en comités, en consejos, también en la Federación de Escultismo en España. Pero hoy estamos aquí con Elías para recordar la figura de Antonio. Elías, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, en este programa que queremos recordar a don Antonio Matilla, nadie mejor que tú para que nos cuentes algún aspecto de su personalidad que te quedase grabado y que de qué manera crees que él también influía desde su punto de vista educativo en los demás. Sí, bueno, pues a ver, yo Antonio lo conocí cuando entré en el Consejo Nacional de MSC. Él era nos acompañaba como consiliario y no sé, yo lo que te puedo contar son los recuerdos, por ejemplo, más allá de sé que toda su trayectoria a nivel local o a nivel nacional, pues yo tengo mis recuerdos de cuando, por ejemplo, me acompañaba a las reuniones internacionales, ¿no? Él me acompañaba a las reuniones de la CICE. Él ya había participado anteriormente en la CICE porque fue consiliario regional de la CICE de la región Europa-Mediterránea. La CICE es la Conferencia Internacional Católica de Escultismo. Pero bueno, después, durante los años que yo estuve en el Consejo, ya me tenía que acompañar también en las reuniones, y yo recuerdo que Antonio era una autoridad de verdad. Cuando hablaba y digamos que sentaba cátedra, todo el mundo le escuchaba. No por nada, sino porque tenía una forma pues de elevarse sobre el asunto que se estuviera hablando y aportar una perspectiva profunda, ¿sabes? Con un criterio evangélico y bueno, era muy especial, era muy particular. Y después, además de la gran manifestación de duelo en su funeral hace unas semanas en la Catedral de Salamanca, comentabas fuera de micrófono que cuál podía ser el legado de Antonio Matilla en el escultismo español. ¿Cuál crees que puede ser la aportación definitiva que ha hecho la figura de Antonio Matilla? Antonio Matilla era el servicio hecho persona y era un testimonio vivo de la unión del movimiento Scout y del amor a Jesucristo y a la Iglesia. Creo que eso lo digo todo. Él era muy estudioso y tiene muchos escritos sobre muchas cosas, pero también sobre la educación de la fe y la vivencia de la fe dentro del movimiento Scout. Pues que con esas palabras, Elías Pi, nos quedamos y aprovechamos para mandarte un abrazo muy cordial de todo el equipo de Siempre Listos. Un abrazo a todos. Feliz Pascua. Vamos hacia adelante, mi cumbre es escalar, ríos, valles y campos cruzas al pasar, nada te detiene. También ha querido sumarse hoy con nosotros esta tarde para rendir este homenaje a don Antonio Matilla, nada menos que Noelia Palacios. Noelia ha sido presidenta del Movimiento Scout Católico y una de las figuras más relevantes, sobre todo a principios del milenio, una de las responsables de conducir el escultismo católico en España pues a nuevas rutas. Noelia Palacios, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, encantado de tenerte con nosotros y sobre todo recordar juntos la figura de Antonio Matilla. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando escuchas el nombre de Antonio? Bueno, una persona muy querida, era una persona muy sencilla, tranquila, siempre tenía una sonrisa en la cara, un peculiar humor y una gran vocación de servicio a los demás. Porque vuestro equipo, estoy recordando, por ejemplo, como hemos comentado muchas veces, esa Jornada Mundial de la Juventud y ese grandísimo campamento que montasteis en la Ciudad Universitaria de Madrid en 2011.
Sí, tanto, madre mía, con tanta gente, éramos 5.000 y pico de personas, sí, sí. ¿Cuántos años estuviste colaborando codo con Antonio? Pues mira, desde el 2006 hasta el 2014. Y luego continuamos nuestra relación de amistad hasta ahora. ¿Y qué crees que ha sido, o cuál crees que ha sido la contribución de Antonio Matilla al movimiento Scout en España? O incluso en Europa, podríamos decir. Bueno, él como conciliario nos acompañaba en cómo vivir y transmitir la fe, ¿no? Dentro de, en mi caso, dentro de mi equipo directivo, dentro del consejo, pero a nivel de todo el movimiento, ¿no? Su presencia, su acompañamiento espiritual, ¿no? Era una persona que te escuchaba, te orientaba, te ayudaba a descubrir a Dios, ¿no? Preparaba y animaba celebraciones, los tiempos de oración, momentos de reflexión y espacios de interioridad de las actividades, las acampadas y los encuentros scout. Y también nos representaba institucionalmente, ¿no? Y nos hacía ver que formábamos parte de una comunidad mucho más grande de la que estábamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Pues, y oye, ¿qué pasó ese día que te acompañó a la conferencia episcopal? Cuéntanos esa anécdota. Bueno, pues yo me tenía que ir a presentar como nueva presidenta del movimiento Scout Católico al Departamento de Juventud, a la Conferencia Episcopal Española. En aquel momento era el responsable de Juventud, Monseñor Munilla, y yo, pues para mí Monseñor Munilla es uno de los obispos que más admiro, y me daba cierta vergüenza o reparo ir a presentarme y a explicarle la situación del movimiento. Y entonces le dije a Antonio que a mí me da mucha vergüenza, si tú ves que yo no lo hago bien, por favor tú intervienes, tú haz todas las aportaciones que tengas que hacer y demás. Y Antonio me decía, sí. Total, que llegamos a la calle Añastro, nos reunimos ya con Monseñor Munilla, me presento y pues empiezo a explicarle la situación del movimiento, ¿no? A Monseñor Munilla. Y Antonio Matilla no abrió la boca para nada. Y yo lo miraba como diciendo, Antonio, y él me decía con la cabeza, sí, como que lo estás haciendo bien y tal. Y acabada la reunión le digo, pero Antonio, ¿ha ido bien? Dice, hombre, yo no he tenido que hablar, con lo cual yo creo que ha ido muy bien. Digo, bueno, pues perfecto, ¿no? O sea, que, detrás de esta anécdota hay un trasfondo verdaderamente significativo de dejar hacer, de dejar que cada uno asuma su papel, de dar libertad al joven, al muchacho, al dirigente, ¿no? Que eso Antonio creo que lo hacía muy bien. Sí, era una persona que te escuchaba cuando más lo necesitabas, caminaba a tu ritmo, ¿no? Creía en las personas, incluso cuando las propias personas dudaban de sí mismas, y te ayudaba mucho a crecer a ti mismo en la fe de una manera como muy sencilla, muy auténtica, muy del día a día, ¿no? Pues qué bien, pues Noelia Palacios, pues desde este programa que con toda humildad quiere irradiar espíritu scout a las ondas, pues te damos las gracias encarecidamente por este ratito y por esto quitarle de tu tiempo, que sabemos que estás a tope laboralmente hablando. Un abrazo muy muy fuerte, Noelia. Venga, un saludo grande para todo el mundo. Un abrazo. Señor, hoy vengo tal y como soy, sin filtros, sin postureos, sin tenerlo todo claro, con mis ideas, mis dudas, mis ganas de crear y también con ese caos que a veces llevo dentro. Tú sabes de dónde vengo, lo que me mueve, lo que me inspira y todo lo que aún estoy construyendo. Enséñame a vivir con abnegación, pero de verdad, no como algo forzado, sino como algo que nazca del amor. Que sepa dar sin esperar, crear sin miedo y poner corazón en todo lo que hago, aunque nadie lo vea. Que no se me olvide nunca por qué empecé, de dónde vengo y quién estuvo ahí desde el principio. Haz que lo que construya no sea solo bonito por fuera, sino real, con sentido y con alma. Y cuando dude, recuérdame que todo es según tu plan, según el plan de Dios. Gracias por no soltarme nunca. Amén. Hemos escuchado una sencilla oración, de esas que salen del corazón y de esas que te hacen pensar, escrita por Paloma Polo. Muchas gracias, Paloma.
Y con las brasas de la hoguera aún encendidas, es momento de apagar este nuevo fuego de campamento de hoy lunes 20 de abril, que ha tenido como protagonista a la abnegación, esa virtud olvidada solo casi para héroes. El próximo lunes 4 de mayo, si Dios quiere, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, volveremos con nuevas entrevistas, espacios, historias y recursos para seguir caminando juntos por esas rutas de la vida que nos ofrece el Señor. Queremos escucharte, lo hemos dicho al comienzo del programa. Escríbenos a siemprelistos@radiomaria.es o mándanos un WhatsApp al 608 11 75 20. Todas las veces que quieras vas a poder reescuchar este programa en los podcasts que tenemos en la propia radiomaria.es, en Spotify, en todas las redes, YouTube incluido, para que no te quedes con ganas de escucharnos las veces que sean necesarias. Gracias como siempre a la pequeña familia de este programa que se ha encargado una vez más de avivar las llamas de este fuego de campamento. Julia Bonilla, Alba Calderón, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Como siempre, nos encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, Madre de todos los Scouts, que nos guíe y nos conceda una nueva Semana Santa y feliz. Hasta pronto, amigos, siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.